Cada vez que mis padres cerraban la puerta de su habitación, escuchaba ante estamos preparando para tu esposo, hija. Durante 15 años, mi cuerpo fue moldeado en un taller de horror llamado hogar, hasta que un día, el hombre para el que me estaban preparando, vio lo que pasaba detrás de esa puerta. Buenos días, buena tarde o buena noche, mis queridos amigos. ¿Cómo están todos? Espero que se sientan cómodos donde quiera que estén, porque hoy quiero compartir una historia que he llevado en mi corazón durante muchos años. Mi nombre es Martha Johnson. Tengo 71 años y actualmente vivo aquí en Bakersfield, California, una ciudad que me dio la bienvenida cuando más necesitaba paz. Hoy, mi vida es bastante tranquila. Cada mañana, después de mi café con leche condensada, una deliciosa receta que aprendí de una vecina aquí, voy a mi pequeño rincón de fotografía. Tengo un pequeño estudio improvisado en la habitación trasera donde guardo mis cámaras, algunas antiguas, otras más modernas, cada una con su propia historia. Las cámaras analógicas son mis favoritas, especialmente esa Rolleiflex de los 60 que restauré yo misma. La fotografía es algo que aprendí a valorar porque a través de las lentes encontré una forma de ver la belleza donde antes solo veía dolor. Comencé esta pasión por las cámaras cuando trabajé en una tienda de electrónicos durante más de 20 años. Al principio, no sabía nada de fotografía. Mi primera foto salió toda borrosa y oscura. Estaba devastada. Pero entonces pensé, Marta, has enfrentado cosas mucho peores en la vida. Una mala fotografía no te va a derrotar. Así que comencé a estudiar, saqué libros de la biblioteca local, vi tutoriales y seguí aprendiendo. Hoy, conozco cada botón, cada configuración, cada secreto para capturar el momento perfecto. Cada foto que tomo es como registrar un pedacito del presente que algún día se convertirá en memoria. Los martes y jueves por la tarde, doy talleres de fotografía a un grupo de jóvenes aquí en el barrio. Nos reunimos en mi patio trasero cuando el sol no es demasiado fuerte. Tomamos té de manzanilla que compro en el mercado de agricultores y nos sentamos allí, hablando de técnicas fotográficas mientras practicamos con las cámaras. Enseñar fotografía es terapéutico, ¿saben? Cada clic es como un pedacito de mí misma que se transforma en arte a través de los ojos de otra persona. Y antes de continuar, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si les gusta mi historia, por favor den like y suscríbanse a Grandparents Tales. Esto ayuda a que nuestro mensaje llegue a más personas. Y díganme en los comentarios, ¿desde qué pueblo o ciudad están viendo? ¿A qué hora del día encontraron este video? ¿Por la mañana temprano con café? ¿Después del almuerzo o ya por la noche? Siempre leo todos los comentarios y me alegra tanto saber de dónde vienen y cuando sacan un momento de su día para escuchar las historias de esta abuela. Díganmelo, ¿de acuerdo? Vamos a crear una cadena de bondad. Hoy les voy a contar una historia sobre cómo a veces la justicia llega de formas que nunca imaginamos. Sobre cómo incluso cuando estamos solos y sin salida, Dios pone herramientas en nuestro camino que pueden cambiarlo todo. La historia que les voy a contar me pasó a mí en una época en la que era solo una niña que vivía con miedo en su propia casa. Una época en la que no podía imaginar que algún día estaría aquí hablando con ustedes, con paz en el corazón y cámaras en las manos. Mi historia comienza en Lancaster, un pequeño pueblo en Pensilvania, donde nací y pasé mi infancia y juventud. Un pueblo donde todos se conocían y donde las apariencias eran muy engañosas. Detrás de las sonrisas del domingo en la iglesia y los apretones de manos, había secretos que nadie podía imaginar, y el más grande estaba dentro de mi propia casa. Nací en Lancaster en 1954. Era una época muy diferente a la actual. Nuestra casa estaba en un camino de tierra, en el barrio de Pine Hill, un poco alejada del centro. Era una casa sencilla, pero grande. Tenía un porche delantero con un banco de madera, donde mi abuelo, Ernest, gustaba sentarse los domingos por la tarde a fumar su pipa y ver pasar el mundo. La casa estaba pintada de azul claro por fuera, con ventanas de madera blanca
que crujían cuando el viento fuerte golpeaba. El nombre de mi padre era Alfred Johnson, un hombre alto con hombros anchos y cejas siempre fruncidas. Trabajaba como comerciante, era dueño de una ferretería que era bien conocida en el pueblo. Todos respetaban a mi padre. Era lo que llamaban un hombre de palabra. Si decía que haría algo, realmente lo hacía. Si decía que entregaría un pedido el martes, podías esperar que estuviera allí el martes. Mi madre, Grace Johnson, era una mujer menuda, con el cabello siempre atado en un moño bajo. Se encargaba de la casa y de nosotros. Tenía manos pequeñas pero fuertes por trabajar tanto. Podía bordar como nadie y hacía los mejores pasteles de manzana de Pensilvania. Todos decían que éramos 4 hermanos. Yo era la mayor. Luego venía Everett, 2 años menor que yo, luego Cynthia, que nació cuando yo tenía 5, y finalmente Thomas, que llegó cuando yo ya tenía 8. Nuestra casa estaba siempre llena de ruido, carreras y risas, al menos durante el día, cuando mi padre no estaba. Por la noche, cuando llegaba, bajábamos la voz. Respeto, decía mi madre, pero hoy sé que en realidad era miedo. Nuestra rutina era simple. Nos levantábamos temprano con el cacareo del gallo del vecino. Tomábamos café con leche y pan casero que mi madre horneaba 2 veces por semana. Luego íbamos a la escuela. Everett y yo íbamos juntos a pie. Era una caminata de unos 20 minutos. La escuela era un edificio de 2 pisos amarillo, con un patio de tierra en medio, donde jugábamos durante el recreo. Recuerdo que había un roble enorme en ese patio y en otoño nos poníamos en fila para recolectar las bellotas que caían. Después de la escuela volvía a casa para almorzar. Mi madre siempre tenía algo sabroso, esperando un pastel de carne, pior de popás, algo de carne cuando era posible, y siempre verduras del jardín que teníamos en el patio trasero. Después del almuerzo, ayudaba con los platos y cuidaba de mis hermanos menores, mientras mi madre descansaba un poco o atendía el jardín. Por las tardes, jugábamos en el gran patio trasero que teníamos. Era un patio con suelo de arcilla roja, con algunos árboles frutales, manzano, cerezo, duraznero. También había un gallinero al fondo. Nuestro juego favorito era jugar a la casita. Usábamos frutas caídas, como si fueran comida, y hojas grandes, como platos. También jugábamos al escondite, a la mancha y a la ronda. A veces los vecinos venían a jugar. También Aunt Josephine, Anthony y Lucy. Corríamos, saltábamos, trepábamos árboles. Recuerdo volver a la casa con los pies rojos por la arcilla y mi madre me regañaba, pero no era un regaño real. Reía mientras se quejaba. Al atardecer, era hora de bañarse y luego ayudar a mi madre con la cena. Teníamos una cocina grande, con una estufa de leña, donde mi madre cocinaba. El olor de esa cocina, Dios mío, cómo lo recuerdo. Frijoles cocinándose lentamente, hierbas siendo picadas, a veces un pan de maíz en el horno. Era un olor de consuelo, ¿saben? La cocina era el corazón de nuestro hogar. Cuando mi padre llegaba alrededor de las 7 de la noche, la casa cambiaba. Hablábamos más bajo, nos sentábamos correctamente en la mesa, no podíamos poner los codos en ella. Él no era de muchas conversaciones. Preguntaba cómo había ido la escuela, si nos habíamos portado bien, y siempre respondíamos sí, incluso cuando habíamos hecho alguna travesura. Después de la cena, nos sentábamos en la sala para escuchar la radio. Mi padre gustaba de las noticias y a veces nos dejaba escuchar un programa de música después. La sala tenía un sofá de 2 plazas, cubierto con una tela floral, 2 sillas de madera, y la radio estaba en una mesa pequeña en la esquina. Las paredes tenían unas cuantas cuadros, uno de Jesús, otro con un paisaje de montañas. A la hora de dormir, mi madre nos llevaba a nuestras habitaciones. Compartía habitación con Cynthia y los chicos dormían en otra. Nuestra habitación era sencilla, con 2 camas individuales, un armario de madera oscura y una pequeña vanidad donde guardábamos nuestros pocos adornos en cintas para el cabello, algunos lápices de colores, una muñeca de trapo que mi abuela había hecho. La ventana daba al patio trasero y en las noches cálidas de verano la dejábamos abierta para que entrara una brisa. Antes de dormir, mi madre siempre nos contaba una historia
o rezaba con nosotros. Sabía muchas historias de fantasmas, sobre el jinete sin cabeza, sobre el diablo de Jersey, y nos encantaba tener un poquito de buen miedo antes de dormir. En aquellos días en Lancaster, la vida era más sencilla, pero también más dura en muchos sentidos. La gente vivía más cerca una de la otra. Todos sabían de la vida de todos. Eso tenía su lado bueno, siempre teníamos ayuda cuando la necesitábamos. Pero también tenía su lado malón. Los secretos eran difíciles de guardar, y los problemas dentro de la casa a menudo se quedaban justo allí. Nadie interfería. Fue en este Lancaster de caminos de tierra, fiestas del 4 de julio con fogatas y sidra caliente, de procesiones en la Semana Santa, donde pasé mi infancia, una infancia que vista desde fuera parecía la de cualquier otra niña de la época. Pero dentro de las paredes de nuestra casa azul claro, con ventanas blancas, las cosas no siempre eran lo que parecían, porque los domingos después de la iglesia, cuando los vecinos pensaban que estábamos en casa descansando, algo diferente comenzaba. Algo que por muchos años pensé que era normal, que pasaba en todas las casas. Solo mucho después descubrí que no lo era. Fue en los domingos que comenzaron las reuniones. Mi padre traía a sus amigos, hombres respetados del pueblo como el dueño de la farmacia, el gerente del banco, el abogado, el comisionado del condado. Todos venían. Mi madre y mis hermanos se iban a visitar a una tía, y yo me quedaba. Ella necesita aprender a ser una buena anfitriona, decía mi padre. Y así, cuando tenía solo 11 años, comenzó algo que cambiaría mi vida para siempre. Recuerdo como si fuera ayer, el domingo, cuando todo comenzó, de verdad. Era junio de 1965, acababa de cumplir 11 años. El invierno en Lancaster no era muy duro, pero ese día hacía un frío especial. Mi madre había llevado a mis hermanos a la casa de la tía Ursilia, como ocurría todos los domingos después de la iglesia. Marta, tu padre quiere que te quedes para ayudar a servir a los invitados, dijo con esa mirada preocupada, que solo entendí muchos años después. Mi padre recibió a 8 amigos ese día. Todos eran hombres de respeto en el pueblo. El señor Juvenile, el dueño de la farmacia, el doctor Cloves, el abogado, el señor Ananas, el gerente del banco, el señor Benedict, el comisionado del condado, el señor Oswald, el dueño de la tienda, el doctor Quino, el médico, el señor Theodore, el dueño de la gasolinera, y el señor Derval, el sheriff, todos bien vestidos con pantalones y camisas abotonadas, aunque era domingo. Algunos llegaron en auto, lo que era raro en esa época en Lancaster. La mesa de la sala estaba preparada para un juego de póker. Mantel verde, mazos de cartas nuevos, un cenicero grande en el centro. Mi padre me presentó como la anfitriona y me pidió que sirviera el café que ya estaba listo en la cocina. Servía cada uno con la cabeza baja, como mi padre me había enseñado. Una niña bien educada no mira directamente a los ojos de los hombres, siempre decía. Los hombres me agradecieron, algunos con una sonrisa que hoy sé que no era solo cortesía. Sarah se está convirtiendo en toda una jovencita, Alfred, dijo el señor Benedict, el comisionado. Noté que me llamó Sara, no Marta, pero me quedé en silencio. Isver, somos afortunados de tener una flor así en nuestra casa, respondió mi padre con un orgullo en la voz que nunca había oído antes. En ese momento no entendí, pero eso había sido el comienzo de todo. Me dieron otro nombre. Para ellos, yo no era Marta, la hija de Alfred. Era Sarah, un personaje que inventaron. Regresé a la cocina y me quedé allí un rato, escuchando el sonido de las fichas, las risas, los vasos colocados en la mesa. Después de una hora, tal vez más, mi padre me llamó. Ven aquí, Sarah. Ese nombre, de nuevo. Cuando entré en la sala, el juego parecía haberse detenido. Todos me miraban. Mi hija, estos hombres son mis amigos de confianza. Cada uno de ellos es importante en este pueblo y pueden ayudar mucho a nuestro negocio. Sabes que las cosas no están fáciles en la tienda y necesitamos asegurarnos de que nuestros amigos sigan apoyándonos. ¿Entiendes? Asentí, incluso sin entender completamente. La ferretería de mi padre
siempre estaba llena. No parecía haber problema. Ahora quiero que muestres que eres una buena niña y que sabes entretener bien a los invitados. Hoy será una prueba. Si pasas, tendrás un regalo especial. Si no, no completó la frase, pero su mirada me heló por dentro. Fue entonces cuando comenzó lo que llamaban la sesión de sábado, aunque ocurría los domingos. Primero, me pidieron que sirviera bebidas, no más café, sino whisky que mi padre guardaba en un gabinete especial. Luego, cuando todos estaban más contentos con la bebida, comenzaron lo que llamaban el juego. Sarah, ven al centro de la habitación, ordenó mi padre. El tono no dejaba lugar para desobediencia. Me paré allí, en el centro del círculo formado por los 9 hombres, temblando, sin saber qué esperar. Ahora vas a mostrar a nuestros amigos cómo se comporta una buena niña. Primero, vas a escuchar y obedecer. El señor Juvenile, el farmacéutico, empezó: Sarah, párate en un pie y cuenta hasta 30 nice, lo que pidió, tambaleándome un poco mientras ellos reían. Ahora salta como una rana hasta la pared y de regreso, ordenó otro. Y así fue durante casi una hora. Órdenes absurdas, humillantes, mientras ellos reían y bebían más. Cuando pensé que había terminado, mi padre sacó una vieja pantufla del gabinete. Ahora viene la parte final de la prueba. Sarah, sabes que las niñas desobedientes necesitan ser corregidas, ¿verdad? No entendí del todo lo que quería decir. Nunca me habían golpeado con una pantufla antes. Mi madre a veces daba un golpecito en la mano cuando nos portábamos mal, pero nada más allá. Ahora vas a recibir 5 golpes con esta pantufla, uno de cada hombre aquí, excepto de mí, para aprender que debes obedecer siempre. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero, padre, no desobedecí. Eso no importa. Me cortó. Lo que importa es que aprendas la lección, incluso antes de que la necesites. Uno por uno, esos hombres respetados de Lancaster me dieron golpes mientras yo lloraba en silencio. No era un golpiza violenta. Estaban más interesados en la humillación que en el dolor físico. Lo peor vino después. El señor Benedict sugirió el gran final. Ahora el toque final, para que la lección esté completa. Me llevaron a mi habitación, donde me ordenaron acostarme en la cama. Pensé que finalmente podría descansar, pero entonces vi al señor Oswald entrar con una tetera humeante. Agua caliente para la cama de la princesita, dijo, con una sonrisa cruel. Vertieron el agua en mi colchón, empapando todo, destruyendo el único lugar donde me sentía segura. Para que recuerdes esta lección cada vez que vayas a dormir, explicó mi padre, como si fuera algo normal, algo educativo. Cuando todos se fueron, me quedé sola en la habitación con el colchón empapado oliendo a moho. Tuve que dormir en el suelo esa noche. Cuando mi madre regresó con mis hermanos, ya era tarde. Escuché a mi padre decirle que yo había derramado agua en la cama por accidente. Él apreció creerlo, o tal vez solo fingió creerlo. La semana siguiente ocurrió de nuevo, y la siguiente, y la siguiente. La sesión de sábado se convirtió en una rutina semanal. Las humillaciones empeoraron, se volvieron más elaboradas. La pantufla continuó, el agua caliente también. A veces me hacían pararme en el centro de la habitación durante horas, solo parada allí, mientras ellos jugaban e ignoraban, solo para después decirme lo insignificante que era. Aprendí a desconectarme mentalmente durante esas tardes. Mi cuerpo estaba allí, obedeciendo, pero mi alma huía lejos. Imaginaba lugares hermosos, escenas de libros que había leído, sueños de una vida diferente. Así logré soportar durante tanto tiempo sin enloquecer por completo. Mi madre nunca habló directamente de ello, pero me di cuenta de que ella también sufría. Poco a poco se fue apagando, volviéndose más callada, más sumisa. Sus ojos, que una vez tenían un brillo alegre, se volvieron opacos, distantes. Creo que sabía, o al menos sospechaba, pero estaba tan atrapada como yo en esa situación. Mi padre no era un hombre violento con ella, al menos no físicamente, pero tenía un poder absoluto sobre nuestra casa, nuestra vida. Lo peor de todo no era la humillación física, sino lo que hacía con mi mente. Comencé a creer lo que decían,
que no valía nada, que debía estar agradecida porque me estaban educando, que una chica como yo no merecía respeto. La autoestima que tenía se estaba destruyendo día a día, domingo domingo, en la escuela. Mis calificaciones comenzaron a bajar. No podía concentrarme en clases. Mi mente siempre vagaba lejos. La maestra dijo que había cambiado, que antes era una alumna dedicada y ahora siempre parecía ausente. Nadie preguntaba por qué, o si lo hacían, mentía. Decía que todo estaba bien, solo cansada. Una maestra, la señora Marta, intentó hablar conmigo unas cuantas veces. Creo que sospechaba que algo andaba mal, pero yo tenía demasiado miedo para hablar. Las amigas de la infancia, Josephine, Anthony, Lucy, poco a poco se alejaron. No, Laska. Me distancié, evité hablar, rechacé invitaciones a fiestas de cumpleaños o salidas. La vergüenza era tan grande que estaba segura de que todos podían verla, que estaba escrita en mi frente lo que pasaba en esas tardes de domingo. Mis hermanos también notaron el cambio. Everett, que era solo 2 años menor, me preguntó directamente una vez, ¿qué pasa cuando vamos a la casa de la tía Cilia y tú te quedas en casa? Mentí. Dije que ayudaba a papá con las cuentas de la tienda. Él no lo vi en sus ojos, pero tampoco insistió, tal vez por miedo a saber la verdad. El aislamiento creció. Era como si se hubiera construido un muro invisible entre mí y el mundo. Vivía en una burbuja de vergüenza y miedo. Por las noches tenía pesadillas terribles. Me despertaba sudando, gritando a veces, pero amortiguaba el grito con la almohada para no despertar a Cynthia, que seguía compartiendo la habitación conmigo. A los 17 años, ya en mi último año de secundaria, comencé a pensar en formas de escapar. Había ahorrado un poco de dinero que ganaba haciendo pequeños trabajos de costura para los vecinos. No era mucho, pero tal vez sería suficiente para un boleto de autobús a Filadelfia. Podría buscar trabajo allí, empezar una nueva vida, lejos de ese horror. El problema era que no conocía a nadie en la ciudad, no tenía dónde quedarme, y el miedo a lo desconocido era casi tan grande como el miedo a lo que ya conocía. Fue en esa época, cuando la desesperación ya me consumía, que algo ocurrió que cambió todo. En un día de semana cualquiera, caminando por la plaza central, después de la escuela, vi un anuncio en la ventana de una tienda. Se busca vendedora para tienda de electrónicos. Horario parcial. Preguntar por el señor Milton. Ese anuncio parecía haber sido colocado allí especialmente para mí. Nunca me había interesado mucho en la electrónica, pero la idea de trabajar a medio tiempo, ganar mi propio dinero, tener una razón para salir de casa, era como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Entré en la tienda temblando de nervios y hablé con el señor Milton, un caballero de unos 60 años con cabello blanco y gafas gruesas. Para mi sorpresa, me contrató en el acto. Pareces una joven seria y responsable, dijo. Si supiera la ironía de esas palabras, comencé al día siguiente. El trabajo era simple: atender clientes, organizar mercancía, recibir pedidos. La tienda vendía un poco de todo: radios, tocadiscos, pequeños electrodomésticos y lo que más me fascinaba, cámaras. El señor Milton notó mi interés en las cámaras y comenzó a enseñarme sobre ellas, cómo funcionaban, los diferentes tipos, cómo revelar películas. Tenía una pasión por el tema y encontró en mí una alumna ansiosa por aprender. Esas tardes en la tienda, aprendiendo sobre fotografía, se convirtieron en mi refugio, mi escape de la realidad cruel que vivía en casa. Lo más increíble es que mi padre me permitió trabajar. Creo que para él era una forma de mostrar a sus amigos que estaba educando bien a su hija para ser trabajadora. Poco sabía el que ese trabajo sería el comienzo del fin de la pesadilla. Después de unos meses en la tienda, comencé a entender más sobre equipos electrónicos. Un día, llegó una novedad que llamó mi atención: pequeñas cámaras de vigilancia que el señor Milton estaba intentando vender a tiendas y oficinas. Son caras, pero muy eficientes, explicaba a los clientes. Se pueden esconder en cualquier lugar y graban todo. Fue como si se encendiera una luz en mi cabeza. Una idea comenzó a formarse, una idea loca, peligrosa, pero que podía ser mi salvación.
¿Y si pudiera grabar lo que pasaba en esos domingos? Si tuviera pruebas de lo que esos hombres buenos me hacían, comencé a estudiar esas cámaras en secreto. Leía los manuales cuando la tienda estaba vacía, hacía preguntas casuales al señor Milton, aprendía todo lo que podía sobre cómo instalarlas, cómo esconderlas, cómo asegurarme de que funcionaran sin ser notadas. Poco a poco, ahorré cada centavo que ganaba. Vivía con lo mínimo, no compraba ropa, no iba a ningún lado, lo guardaba todo. Mi plan era comprar al menos 3 de esas cámaras. Una para la sala, donde ocurrían la mayoría de las humillaciones, una para mi habitación, donde vertían el agua caliente, y tal vez una para el pasillo para capturar quién entraba y salía. Era un plan arriesgado. Si mi padre o cualquiera de esos hombres lo descubría, no puedo ni imaginar lo que me haría, pero la desesperación me dio valor. Ya no podía más. Tenía que intentar algo, cualquier cosa, para salir de esa situación. Y así, a los 17 años, trabajando en una pequeña tienda de electrónicos en Lancaster, encontré una posibilidad de liberación, una posibilidad que vino a través de pequeñas lentes que finalmente podrían mostrar la verdad oculta detrás de las paredes de nuestra casa azul. Me tomó casi 5 meses ahorrar lo suficiente para comprar las cámaras. 5 meses de domingos terribles, de humillaciones cada vez peores, de noches sin dormir. El señor Milton, sin saberlo, me ayudó. Comenzó a darme pequeñas comisiones por las ventas que hacía, especialmente de equipos más caros como las cámaras de vigilancia mismas. Ironía del destino. Cuando finalmente reuní el dinero, enfrenté otro problema: cómo comprar las cámaras sin levantar sospechas. No podía simplemente comprarlas en la tienda donde trabajaba. El señor Milton seguramente preguntaría para qué las quería, y no tenía una explicación convincente. Además, si mi padre se enteraba, todo estaría perdido. La solución vino a través de Lidia, una cliente de la tienda, que se convirtió en una especie de amiga. Tenía unos 10 años más que yo. Trabajaba como secretaria en una oficina de contabilidad y venía frecuentemente a comprar pequeños equipos para su jefe. Un día, reuní valor y le pedí ayuda. No le conté la verdad completa, por supuesto, solo dije que necesitaba las cámaras para un proyecto personal y que no quería que mi padre lo supiera porque era unos... Lidia me creyó o fingió creerme. Las compró por mí en Filadelfia, durante un viaje de negocios. 3 microcámaras, lo suficientemente pequeñas para esconderse, pero lo suficientemente poderosas para capturarlo todo. Me costaron casi todo mi dinero ahorrado, pero cada centavo valía la pena si mi plan funcionaba. Esconder las cámaras en casa fue otro desafío. Decidí colocarlas dentro de objetos comunes. La primera la escondí dentro de un marco de foto en la sala, detrás de la foto de mi primera comunión. La segunda la instalé en mi habitación, dentro de una muñeca de trapo que estaba en el estante. La tercera, la más difícil, la coloqué dentro de un cuadrito religioso en el pasillo que llevaba a la sala, dirigida para capturar quién entraba y salía. Pasé toda una semana trabajando en esto, aprovechando los momentos en que estaba sola, en casa. El miedo a ser descubierta era constante. Cada ruido me hacía saltar, cada puerta que se abría hacía que mi corazón latiera fuerte, pero la determinación era mayor que el miedo. Sabía que esto podría ser mi única oportunidad. La parte más complicada era la grabación. Estas cámaras necesitaban estar conectadas a un dispositivo de grabación y no tenía forma de esconder un equipo grande. El señor Milton, sin querer, me dio la solución. La tienda había recibido algunos grabadores de cinta portátiles del tamaño de un libro grande. Compré uno con el último dinero que tenía, adapté las conexiones como había aprendido en la tienda y escondí el dispositivo bajo una tabla suelta en el piso de mi armario. Todo estaba listo para el domingo siguiente. La ansiedad me consumía. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si las cámaras no capturaban lo suficiente? ¿Y si la calidad de la imagen era demasiado pobre? Y lo más aterrador, ¿y si lo descubría? Esa semana fue la más larga de mi vida. En los momentos de duda, me preguntaba si no sería mejor simplemente huir, tomar un autobús a Nueva York, a Los Ángeles, a cualquier lugar lejos de allí. Pero algo dentro de mí quería justicia. No solo escapar,
sino hacer que pagaran por lo que habían hecho, asegurarme de que nunca pudieran hacer lo mismo a otra niña. Cuando llegó el domingo, me desperté antes de que saliera el sol. Revisé todas las cámaras, asegurándome de que funcionaran. El grabador estaba escondido, con cintas nuevas, listo para registrar todo. Mi madre, como siempre, se preparó para llevar a mis hermanos a la casa de la tía Cilia. Antes de irse, me miró diferente, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. ¿Podría sospechar que algo estaba a punto de cambiar? Todo estará bien, mamá, dije, intentando sonar casual. Ella asintió ligeramente y se fue con mis hermanos. Me quedé sola, esperando. Las horas se arrastraban, cada minuto parecía una eternidad. Finalmente escuché los autos llegando. Era hora de enfrentar otra sesión de humillación, pero esta vez, con una diferencia crucial, todo sería grabado. Ese domingo fue peor que todos los anteriores, tal vez porque estaba más consciente, más presente. No podía desconectarme mentalmente como solía hacer. Necesitaba asegurarme de que las cámaras capturaran todo, o tal vez porque instintivamente sentían que algo era diferente, que había una amenaza invisible en el aire. El juego comenzó como siempre, con la estatua, las preguntas imposibles, las frases degradantes. Pero entonces el señor Benedict, el comisionado, sugirió algo nuevo. Veamos si Sarah ha aprendido a ser una verdadera anfitriona, dijo, con una sonrisa que me heló hasta los huesos. Los otros rieron, entendiendo algo que yo, en mi inocencia, aún no comprendía del todo. Fue en ese momento que me di cuenta de que las cosas estaban a punto de ir más allá de las humillaciones habituales, más allá de la pantufla y el agua caliente. Su mirada había cambiado. Ya no era solo diversión cruel, era algo más oscuro, más amenazante. Mi padre también lo notó y, para mi sorpresa, dudó. No creo que sea hora para eso todavía, dijo, en un tono que mezclaba autoridad y nerviosismo. Sarah aún necesita aprender algunas lecciones más básicas. Primero, vamos, Alfred, replicó el señor Oswald, el dueño de la tienda. Ya tiene 17 años. Prácticamente es una mujer. Es hora de aprender otras cosas. Un debate silencioso pareció ocurrir entre ellos, comunicándose solo con miradas. Finalmente, mi padre cedió, pero con una condición: solo lo básico hoy. Nada de exageraciones. Fue entonces cuando el señor Juvenile, el farmacéutico, se levantó y se acercó a mí. Sus ojos tenían un brillo que nunca había visto antes. El señor Cloves, el abogado, también se acercó. Vamos a enseñarte a ser una mujer de verdad, Sarah, dijo Juvenile, sosteniendo mi brazo con fuerza. En ese instante, algo dentro de mí explotó, un pánico tan intenso que superó incluso el miedo que sentía por ellos. Por primera vez en 6 años, reaccioné. Tiré de mi brazo con toda mi fuerza, empujando a Juvenile lejos. No, grité con una voz que no parecía mía. Mi nombre es Marta. El silencio que siguió fue absoluto. Todos me miraron con asombro. Nunca en todos esos años había resistido. Nunca había alzado la voz. Nunca había rechazado seguir órdenes. Su sorpresa rápidamente se convirtió en ira. Mi padre fue el primero en reaccionar. Se levantó, con el rostro rojo de furia. ¿Qué crees que estás haciendo?, gruñó, avanzando hacia mí. La pantufla ya estaba en su mano, pero esta vez no me iba a someter. Corrí a mi habitación, cerrando la puerta con llave detrás de mí, algo que nunca me había atrevido a hacer. «Abre esta puerta ahora», gritó, golpeándola tan fuerte que la madera parecía que cedería. Los otros hombres se unieron a él, gritando amenazas, groserías, promesas de lo que me harían cuando la puerta se abriera. Estaba temblando tanto que apenas podía mantenerme en pie. Mi plan se había arruinado. Las cámaras estaban grabando, sí, pero no había contado con esta explosión, esta ruptura en el ritual. Ahora sabían que resistía, y eso solo aumentaba el peligro. La puerta comenzó a resquebrajarse bajo los golpes. No resistiría mucho más. En la desesperación, busqué algo con que defenderme. Mis ojos cayeron en unas tijeras de costura que mi madre me había dado. Las agarré, sosteniéndolas frente a mi cuerpo como un arma. Cuando la puerta finalmente cedió, entraron como una ola violenta. Mi padre al frente,
seguido por Juvenile y Oswald. Al verme con las tijeras, se detuvieron momentáneamente. ¿Te has vuelto loca, niña?, preguntó mi padre, pero había un rastro de incertidumbre en su voz. Nunca me había visto así, decidida, lista para luchar. Si se acercan más, juro que lo usaré, dije, sorprendiéndome con la firmeza en mi voz, y luego lo contaré todo. Todo lo que me hacen los domingos a todo el pueblo. Rieron, pero fue una risa nerviosa. ¿Y quién te creería?, se burló el señor Benedict. Somos hombres respetados. Tú eres solo una niña histérica. Fue entonces cuando cometí el error fatal. En el calor del momento, en la adrenalina de la confrontación, dije demasiado. Tengo pruebas, todo está grabado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi en sus ojos la lenta y terrible comprensión de lo que acababa de revelar. Mi padre fue el primero en entender completamente. Su mirada recorrió la habitación, buscando hasta que se detuvo en la muñeca en el estante. ¿Qué es esta historia de grabar?, preguntó, con una voz peligrosamente calmada. Demasiado tarde me di cuenta de mi error. Había revelado mi única arma, mi única ventaja. Ahora buscarían, encontrarían las cámaras, destruirían la evidencia, y entonces estaría verdaderamente perdida. Ese fue el momento más oscuro de mi vida. Atrapada en una habitación con 9 hombres furiosos, una puerta rota que ya no me protegía, y la certeza de que mi plan acababa de colapsar por un solo momento de pérdida de control. Pero a veces, en los momentos más oscuros, aparece una luz inesperada, y eso es exactamente lo que pasó en esa tarde de domingo que cambió mi vida para siempre, cuando pensé que todo estaba perdido. Cuando vi a mi padre avanzando hacia la muñeca, donde estaba escondida una de las cámaras, algo ocurrió que nunca imaginé posible. La puerta principal de la casa se abrió con un estruendo, y una voz femenina gritó: «Marta, ¿estás en casa?». Era Lidia, la secretaria que me había ayudado a comprar las cámaras. Más tarde, descubrí que había sospechado que algo andaba mal. Mis excusas vagas sobre las cámaras, mi nerviosismo, mi desesperación apenas disfrazada. Todo eso la había dejado preocupada. Ese domingo, decidió pasar por la casa por casualidad, para ver si todo estaba bien. El sonido de una voz inesperada, de alguien de fuera del círculo, causó una confusión inmediata. Los hombres se alejaron de mí, mirándose en pánico. «¿Hay alguien aquí?», susurró el señor Clovis, como si no fuera obvio. «Es una amiga mía del trabajo», respondí con una confianza que no sentía. «Y no estás sola». Esta última parte era una mentira, pero ellos no tenían manera de saberlo. El miedo a ser descubiertos era visible en sus rostros. 9 hombres buenos, encerrados en una habitación, con una niña de 17 años. Una puerta rota, una atmósfera de violencia. No había forma inocente de explicar eso. «Martha», la voz de Lidia se acercaba. Mi padre hizo un gesto desesperado a los otros. «Salgan por la parte trasera», ordenó en voz baja. «Yo me encargo de esto». Se giró hacia mí, con los ojos llenos de amenaza. «Esto no ha terminado, hablaremos más tarde». Luego, componiendo rápidamente una expresión neutral, salió de la habitación para interceptar a Lidia, mientras los otros hombres salían apresuradamente por la parte trasera. Escuché a mi padre inventando una historia para Lidia, algo sobre ayudarme a arreglar una estantería que se cayó. Por eso, el ruido. Ella no parecía convencida, pero tampoco insistió. Preguntó si podía verme, y sorprendentemente, mi padre lo permitió. Cuando Lidia entró en la habitación y vio mi estado, temblando, sosteniendo tijeras, con marcas de dedos en el brazo donde Juvenal me había agarrado, sus ojos se abrieron de par en par. Fue lo suficientemente inteligente como para no mostrar shock frente a mi padre, que observaba desde la puerta. «Vine a traerte ese libro que me pediste», dijo casualmente, sacando un libro cualquiera de su bolso. Luego, bajando la voz para que solo yo pudiera oír, añadió: «¿Necesitas ayuda?». Parpadea 2 veces. Sí, parpadeé deliberadamente 2 veces. Ella asintió casi imperceptiblemente. «Señor Johnson, ¿puedo llevar a Marta a comer un helado?». Quería hablar con ella sobre un proyecto en el trabajo. Su naturalidad fue impresionante. Mi padre dudó
visiblemente dividido. Por un lado, no quería dejarme ir, especialmente después de lo que había pasado. Por el otro, rechazar podría levantar aún más sospecha. Claro, accedió finalmente con una sonrisa forzada. Pero no tardes, Marta, tu madre y tus hermanos regresarán pronto para la cena. Era una amenaza velada. Me estaba diciendo que volviera, que no hiciera nada estúpido. Y en ese momento, la obediencia estaba tan arraigada en mí que casi consideré obedecer. Pero Lidia no me dio tiempo para dudar. Tomó mi mano y prácticamente me arrastró fuera. No se preocupe, señor Johnson, la traeré de vuelta en una hora, prometió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tan pronto como entramos en su pequeño auto, las apariencias cayeron. ¿Qué está pasando, Marta? ¿Quiénes son esos hombres que salían por la parte trasera de tu casa? ¿Por qué estás temblando así? Entre sollozos la conté todo, no la versión editada que había planeado contar algún día, sino la verdad, cruda y terrible. Las sesiones de los domingos, los años de abuso, las cámaras escondidas, la confrontación de ese día. Lidia escuchó todo en silencio, su rostro palideciendo cada vez más. Dios mío, Marta, dijo finalmente, esto es monstruoso. Tenemos que ir a la policía. No, exclamé en pánico. Uno de ellos es la policía. El señor Derval, el sheriff, nunca me creería. Lidia pensó por un momento. El auto estacionado en una calle desierta donde nos habíamos detenido para hablar. Las grabaciones, dijo finalmente. Dijiste que lo tienes todo grabado, ¿verdad? Asentí, pero entonces la realidad me golpeó. Pero están en casa, en mi habitación, y mi padre probablemente ya las está buscando. ¿Dónde exactamente? La determinación de Lidia me sorprendió. Bajo una tabla suelta en el fondo del armario, el grabador y las cintas. Las cámaras están escondidas en un marco de foto, en la sala, en mi muñeca de trapo y en un cuadrito religioso, en el pasillo. Lidia pensó, por un momento, tenemos que recuperar esas pruebas antes de que tu padre las encuentre. Miro el reloj. Dijo que tu madre y hermanos volverían para la cena. ¿A qué hora es eso? Normalmente, alrededor de las 7 a. Aún tenemos casi 3 horas. No es suficiente tiempo para ir al pueblo vecino y volver, murmuró Lidia, más para sí misma que para mí. Luego me miró con determinación. Conozco a alguien que puede ayudarnos, alguien en quien podemos confiar. Ese alguien era Ottavio, el hermano de Lidia, que trabajaba como reportero para el pequeño periódico de Lancaster. Lidia me explicó que él había estado denunciando corrupciones locales, pero nunca había conseguido pruebas concretas contra los poderosos del pueblo. Estaría más que dispuesto a ayudarnos. Fuimos a la casa de Ottavio, que estaba en las afueras del pueblo. Escuchó nuestra historia con el mismo shock que su hermana, pero con un extra de ira periodística. Esos canalas. Siempre supe que estaban podridos por dentro, pero esto es un nuevo nivel de podredumbre. Juntos, elaboramos un plan. Ottavio tenía un amigo, Romero, que era electricista, y tenía llaves maestras que usaba para servicios en casa. Se encontrarían con nosotras cerca de mi casa, mientras Lidia me llevaba de vuelta, como había prometido a mi padre. Ottavio y Romero entrarían por la parte trasera, donde había una ventana que siempre estaba sin seguro, la de la coquina. Recuperarían el grabador y las cintas, y, si era posible, las cámaras también. Era arriesgado. Si los atrapaban, los acusarían de allanamiento. Si mi padre ya había encontrado la evidencia, todo sería en vano. Pero no teníamos otra opción. Lidia me llevó de regreso exactamente como había prometido. Mi padre estaba en el porche esperando, con esa falsa cordialidad que conocía tan bien. Gracias por traerla de vuelta a tiempo, señorita Lidia, dijo. Sus ojos, sin embargo, decían algo más. Decían que pagaría caro más tarde. Entré en la casa con el corazón en la garganta. El plan era que yo distrajera a mi padre mientras Ottavio y Romero entraban por la parte trasera. Comencé a hablar sobre el trabajo, sobre un cliente difícil que había aparecido en la tienda, cualquier cosa para mantenerlo en la sala con la espalda hacia la cocina. Con cada minuto que pasaba, mi ansiedad aumentaba. ¿Ya habían entrado? ¿Mi padre había encontrado la evidencia? ¿Todo saldría bien?
Después de 20 minutos que parecieron 20 horas, escuché un leve ruido proveniente de la cocina. Mi padre lo escuchó también. ¿Qué fue eso?, preguntó, frunciendo el ceño. Debe ser el viento, respondí, intentando sonar casual. La ventana de la cocina suele golpear cuando hay viento. No pareció convencido, y se levantó para verificar. Mi corazón casi se detuvo. Si encontraba a Otavio y Romero paró entonces, como enviado por Dios. Mi madre llegó con mis hermanos. El ruido de la puerta abriéndose, las voces de los niños, la confusión natural de una familia regresando a casa. Todo esto distrajo la atención de mi padre. Para cuando finalmente fue a verificar la cocina, Otavio y Romero ya se habían ido. Más tarde, una nota lanzada a través de la ventana de mi habitación confirmaría que habían tenido éxito. Tenían el grabador, las cintas y hasta 2 de las cámaras. La del marco de foto no pudieron llevarla sin atraer atención, pero lo que tenían era más que suficiente. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me quedé despierta, esperando el castigo que seguramente vendría. Pero, sorprendentemente, mi padre no hizo nada. Estaba extraño, callado, casi cauteloso. Me di cuenta de que estaba preocupado. No sabía exactamente qué tenía yo, qué evidencia, ni qué planeaba hacer con ella. A la mañana siguiente, Lidia me encontró en el camino a la escuela. Todo está listo, susurró. Otavio revisó las grabaciones. Son horribles, Marta, pero son más que suficiente prueba. ¿Quieres saber qué quieres hacer ahora? Era la pregunta que me había hecho toda la noche. ¿Qué quería hacer? Parte de mí solo quería huir, dejar todo atrás, nunca mirar de nuevo. Otra parte quería justicia, quería que esos hombres pagaran por lo que habían hecho. Quería asegurarme de que nunca pudieran hacer lo mismo a otra niña. Quiero que todos sepan, respondí finalmente. Quiero que todo Lancaster sepa quiénes son realmente estos hombres buenos. Y así comenzó la operación que cambiaría no solo mi vida, sino todo el pueblo de Lancaster. Otavio no quería esperar ni un día más. Armó un reportaje especial para el periódico con imágenes fijas, tomadas de las grabaciones, editadas cuidadosamente, para no exponerme, pero dejando muy claro quiénes eran los hombres involucrados y qué estaban haciendo. Pero no se detuvo allí. Hizo copias de las cintas y las envió a periódicos más grandes en Filadelfia, Pittsburgh e incluso Nueva York. También las envió al FBI, para evitar que el caso fuera encubierto por la policía local, comandada por el señor Derval. La bomba explotó un jueves por la mañana, cuando los periódicos llegaron a las casas y negocios de Lancaster. Recuerdo salir para la escuela y ver a la gente en las calles en pequeños grupos, comentando las noticias con expresiones de shock y disgusto. Algunos me miraban, reconociéndome por las descripciones en el periódico, aunque mi nombre no había sido revelado. Algunos desviaban la mirada, talvez avergonzados por nunca haber notado o actuado. Otros asentían en silencio, como ofreciendo un apoyo tardío, pero sincero. No fui a la escuela ese día. Fui directamente a la casa de Lidia, como habíamos acordado. Sus padres, que ya sabían todo, me recibieron con un abrazo apretado y lágrimas en los ojos. Estás a salvo aquí, de ellos su madre. Nadie te lastimará más. Las consecuencias para los 9 hombres fueron devastadoras, como debían serlo. El señor Derval, el sheriff, fue el primero en caer, removido inmediatamente de su cargo cuando el FBI llegó al pueblo esa misma tarde. Los otros siguieron. El señor Benedict perdió su posición de comisionado. El doctor Clovis fue inhabilitado. El doctor Corino tuvo su licencia médica revocada. Algunos fueron arrestados de inmediato. Otros intentaron huir, pero fueron capturados. Solo el señor Oswald, el dueño de la tienda, logró escapar y nunca fue encontrado. Hubo rumores de que se había ido a Canadá. Mi padre no pudo soportar la vergüenza. La mañana del día después de la publicación, antes incluso de ser acusado formalmente, se quitó la vida de un disparo en la cabeza en el almacén de la ferretería. Dejó una nota corta. No puedo vivir con lo que hice. Durante años, cargué esa culpa de haber causado la muerte de mi padre. Me tomó mucho tiempo entender que la elección había sido suya. Cómo habían sido todas las elecciones terribles que hizo durante esos años.
Podría haber elegido ser un padre de verdad, pero decidió ser un monstruo, y cuando sus actos salieron a la luz, decidió huir una vez más. Para mi madre y mis hermanos, fue un shock terrible. Ellos no sabían nada, o al menos eso es lo que mi madre siempre afirmó. Por un tiempo, pensé que mentía, que no era posible que no supiera. Hoy, entiendo mejor. A veces no queremos ver lo que está justo frente a nuestros ojos. A veces el miedo nos ciega. A veces la mente se protege negando lo que es insoportable de aceptar. Ya no la culpo por eso. Ella también fue una víctima, de una manera diferente. El juicio de los hombres involucrados duró casi un año. Tuve que testificar, por supuesto, fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Tener que revivir todo eso detalle por detalle frente a un juez, abogados y una sala llena de gente. Pero las grabaciones estaban allí, corroborando cada palabra mía. Uno por uno, esos hombres buenos fueron condenados con largas sentencias de prisión, no solo por abuso y agresión, sino también por conspiración, corrupción de menores y una lista de otros crímenes que se extendía mucho más allá de lo que me hicieron. No pude continuar en Lancaster, por supuesto. Las miradas, los susurros, la mezcla de lástima y curiosidad morbosa, todo era insoportable. Algunas personas incluso me culpaban por la caída de los hombres importantes del pueblo, como si yo hubiera seducido o provocado esa situación. La mentalidad de pueblo pequeño puede ser despiadada, especialmente con las víctimas. Fui a vivir con Lydia y su familia en Filadelfia, donde terminé la secundaria. Durante todo este tiempo, seguí trabajando en mi sanación, viendo a una psicóloga increíble que me ayudó a procesar el trauma y reconstruir mi autoestima. No fue un camino fácil. Tuve pesadillas, ataques de pánico, momentos de depresión profunda, pero paso a paso, día a día, me reconstruí, hice un curso técnico en electrónica y con la ayuda de Lydia y Otavio, conseguí un trabajo en una tienda de equipos fotográficos más grande. Mi pasión por las cámaras, nacida de la necesidad más desesperada, se convirtió en mi profesión y más tarde en mi hobby de por vida. Hoy, mirando hacia atrás, después de más de 50 años, a veces parece que estoy recordando la vida de otra persona, esa chica asustada de Lancaster y yo, esta señora de 71 años, que cuida sus cámaras en Bakersfield. Parecemos personas diferentes y de alguna manera lo somos realmente. Llegué a Bakersfield en 1980, cuando tenía 26 años. Quería un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera ser simplemente Marta, no esa chica del escándalo. Elegí Bakersfield porque era un pueblo del interior como Lancaster, pero lo suficientemente lejos como para que la historia no me siguiera. Además, era una ciudad en crecimiento, con oportunidades para abrir mi propio negocio. Aquí abrí un pequeño taller de reparación de electrónicos que mantuve hasta que me jubilé hace 10 años. No era nada grandioso. Reparaba radios, televisores, cámaras y más tarde, computadoras. Pero era mío, logrado con mi propio esfuerzo. Al principio, muchos dudaban de que una mujer pudiera entender de electrónica. Algunos hombres llegaban a la tienda y pedían al técnico. Cuando decía que era yo, se daban la vuelta y se iban. Pero los que se quedaban descubrían que sabía lo que hacía. Con el tiempo, construí una reputación sólida y la clientela creció. Mi especialidad siempre fueron las cámaras. Había pocas personas en el interior de California que supieran reparar y restaurar equipos fotográficos antiguos. Y pronto, fotógrafos de toda la región comenzaron a buscarme. Restauré cámaras que parecían perdidas para siempre. Arreglé lentes que otros habían dado por irrecuperables. Era más que un trabajo, era una forma de arte, una manera de preservar la historia contenida en esas máquinas. Lydia y Otavio continuaron siendo una parte importante de mi vida. Me visitaban regularmente y yo iba a Filadelfia al menos 2 veces al año. Otavio se convirtió en un periodista de renombre, trabajando para un gran periódico nacional, y parte de su éxito vino del reportaje sobre mi caso. Lydia abrió su propia firma de contabilidad y se casó con Romero, el técnico que nos ayudó en ese día crucial. Tuvieron 3 hijos y soy madrina de uno de ellos. Mi hermano Everett
vino a visitarme unos años después de que me instalara en Bakersfield. Fue un encuentro emocional. No nos habíamos visto desde el escándalo. Me contó que mi madre había fallecido 2 años antes por un problema cardíaco. También me dijo que Cynthia y Thomas estaban bien, cada uno siguiendo su propio camino. Le ofrecí la oportunidad de quedarse en Bakersfield para empezar de nuevo, como yo lo había hecho, pero prefirió regresar a Filadelfia, donde ya había establecido una familia. Mantenemos contacto esporádico a través de cartas y llamadas, y hoy hablamos en línea, aunque no tan frecuentemente como me gustaría. En cuanto al amor, bueno, eso tomó tiempo. Los traumas dejaron marcas profundas. La confianza no me venía fácilmente, especialmente la confianza en los hombres. Tuve algunas relaciones, pero siempre terminaba alejándome cuando la intimidad se volvía demasiado grande. Hasta que conocí a Carl, un profesor de matemáticas en la escuela local. Él era diferente, impaciente, gentil, respetuoso. Nunca me presionó, nunca me hizo sentir que le debía algo. Nos casamos cuando tenía 35 años. Tuvimos 20 años maravillosos juntos, hasta que falleció, víctima de un infarto en 2009. Carl conocía toda mi historia desde el principio. Se la conté antes de que siquiera empezáramos a salir, porque pensaba que merecía saber en qué se metía. Recuerdo su reacción. No fue de horror ni de lástima, sino de profunda indignación por lo que había pasado, y admiración por cómo había sobrevivido. «Eres la persona más fuerte que he conocido», me dijo esa noche, y supe entonces que había encontrado a alguien que me veía de verdad. No tuvimos hijos biológicos, otra consecuencia de los traumas. La idea del embarazo, del parto, me causaba pánico. Pero adoptamos 2, Anne Simone, que ahora tiene 42 años, y vive en Seattle con su esposo y 3 hijos. Y Henry, que tiene 39, vive en San Francisco y trabaja como ingeniero. Ellos son mi alegría, junto con mis 5 nietos, que vienen a visitarme siempre que pueden. Simone y Henry llegaron a nuestras vidas como regalos inesperados. Simone tenía 7 años cuando la adoptamos, una niña callada y desconfiada que había pasado por 2 hogares adoptivos antes. Henry llegó 2 años después, con solo 3 años, un niño lleno de energía que transformó nuestra casa con sus risas. Trajeron sanación a heridas que ni siquiera sabía que aún estaban abiertas. A través de ellos, aprendí que la familia no es la que nacemos, sino la que construimos con amor. Mi hogar aquí en Bakersfield es sencillo, pero acogedor. Tiene un jardín en la parte trasera, donde planto algunas hierbas y verduras. En lo que era la habitación de Henry, monté mi pequeño estudio de fotografía y taller para restaurar cámaras antiguas. Tengo una colección de más de 50 cámaras diferentes, desde modelos antiguos de los 50 hasta algunas digitales más modernas. Mi favorita es una Rolleiflex de 1960 que restauré completamente. Cada pieza, cada tornillo, cada lente fue limpiada y ajustada por mis propias manos. Los talleres de fotografía que doy a los jóvenes del barrio son mi manera de mantener la mente activa y transmitir el conocimiento que he acumulado. Ver a estos jóvenes descubriendo la magia de capturar momentos a través de lentes me trae una alegría difícil de explicar. Tal vez porque para mí las cámaras no fueron solo un hobby o una profesión, fueron mi salvación. Hay una lección que siempre les transmito a mis alumnos, una que aprendí de la manera difícil. Una imagen puede cambiarlo todo, puede decir verdades que las palabras no pueden expresar, puede revelar lo que está oculto, puede dar voz a quienes no la tienen. Para ellos, es solo una lección sobre fotografía. Para mí, es la historia de mi vida. De vez en cuando, alguien de Lancaster me busca. Periodistas queriendo hacer historias sobre el caso. Investigadores estudiando la violencia doméstica. Incluso parientes lejanos de algunos de los hombres involucrados buscando comprensión o tal vez perdón. Rara vez concedo entrevistas y nunca ofrezco absolución a quienes no tienen derecho a pedirla. Pero siempre recibo a jóvenes que han pasado por situaciones similares y buscan orientación o simplemente alguien que entienda. Para estos, mi puerta y mi corazón están siempre abiertos. En 2015, recibí una carta inesperada. Era de un hombre llamado Gabriel.
el hijo del señor Juvenile, el farmacéutico. Tenía solo 5 años cuando estalló el escándalo, y su padre fue arrestado. Creció con su madre, que se mudó a Nueva York después, y durante años creyó la versión que ella le contó, aunque su padre había sido víctima de una conspiración, acusado injustamente. Fue solo de adulto, investigando por su cuenta, que descubrió la verdad. Su carta era una disculpa, no por su padre, sino por haber creído las mentiras durante tanto tiempo. Nos encontramos una vez aquí en Bakersfield. Fue una conversación difícil, pero importante. Él buscaba su propia sanación, intentando entender cómo el hombre al que llamaba padre podía haber hecho cosas tan terribles. No tenía respuestas para darle, solo la comprensión de que el mal humano no siempre se puede explicar, solo confrontar. Hoy puedo decir que soy una mujer en paz. Los recuerdos aún están allí. Por supuesto, hay días en que me despierto de una pesadilla, fría, sudando, reviviendo esos terribles domingos, pero son cada vez más raros. Aprendí a no dejar que esos recuerdos definan quién soy. Aprendí que somos mucho más fuertes de lo que imaginamos y que incluso de las experiencias más oscuras pueden hacer una luz. Mis queridos amigos que me han escuchado hasta aquí, si hay algo que he aprendido en la vida, es que la oscuridad, por muy densa que sea, nunca es permanente. Incluso en las noches más largas, el sol siempre sale de nuevo. Mi historia es difícil, lo sé, pero quería compartirla, no para causar tristeza o horror, sino para encender un faro de esperanza para aquellos que aún están en la oscuridad. Si estás pasando por algo similar o conoces a alguien que lo está, quiero que sepas que no estás solo. Y más importante, no es tu culpa, nunca lo fue. Los abusos que sufrimos no nos definen, no determinan nuestro valor. Son actos de otras personas, actos que hablan de quiénes son ellos, no de quiénes somos nosotros. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad para empezar de nuevo cada día. Cada mañana es una nueva oportunidad, una página en blanco donde podemos escribir una historia diferente. Mis arrugas son mapas de supervivencia, cada una cuenta una historia de dolor superado. Y créanme, ustedes pueden superar también. La vida me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Puede debilitarse, parpadear, pero está allí, esperando que alguien la ayude a brillar de nuevo. A veces ese alguien es una Lidia, una persona que aparece en el momento justo. A veces es un Carl que nos muestra que podemos ser amados por lo que somos. Pero al final, ese alguien siempre necesita ser uno mismo, porque la verdadera sanación comienza de adentro hacia afuera. Nunca permití que mi dignidad me fuera robada. Incluso cuando intentaron quitármelo todo, en los momentos más oscuros, cuando pensaban que me estaban rompiendo, yo solo me estaba fortaleciendo, reuniendo las piezas, para reconstruirme más fuerte algún día. Y ustedes pueden hacer eso también. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que no podemos más. Es precisamente cuando pensamos que hemos llegado a nuestro límite, cuando descubrimos que hay una reserva de fuerza dentro de nosotros que no sabíamos que existía. Es como esa foto que parece arruinada, pero con los químicos adecuados y el tiempo necesario, revela una imagen hermosa y sorprendente. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Mis heridas aún están aquí dentro de mí. No han desaparecido por completo, pero aprendí a no dejar que contaminen el presente, que envenenen las alegrías que la vida me ofrece ahora, como una fotografía que tiene algunas manchas, pero aún captura la belleza del momento. Mi historia no se trata de lo que me hicieron, sino de cómo elegí responder. Podría haberme ahogado en la ira, el odio, la amargura, y habría tenido todo el derecho a hacerlo. Pero elegí vivir, elegí amar, no fue fácil. Nada que valga la pena es fácil, pero fue la elección que verdaderamente me liberó. Aprendí que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez. Y créanme, me levanté muchas veces, después del escándalo, después de la muerte de mi padre,
después de pesadillas que me despertaban gritando, después de perder a Carl, cada vez pensé que no podría levantarme de nuevo. Carol Lohais. Y ustedes lo harán también. El abuso deja cicatrices invisibles, pero la recuperación muestra que podemos florecer incluso después de la tormenta, como esas flores que crecen en terrenos difíciles, entre rocas, desafiando todas las probabilidades. Somos así, capaces de florecer incluso en los lugares más improbables, de encontrar luz incluso en las sombras más densas. Descubrí que mi voz, incluso temblorosa, tiene poder cuando decido usarla. Durante años, permanecí en silencio, creyendo que nadie me escucharía, que nadie me creería, pero cuando finalmente hablé, incluso con miedo, incluso temblando, descubrí que mi voz tenía más fuerza de la que imaginaba, y la voz de ustedes también la tiene. Mi experiencia me enseñó que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. Aún hay tantas páginas por escribir, tantos momentos de alegría y belleza por vivir. Lo que te pasó no es el final de tu historia, es solo una parte de ella. Aprendí que sobrevivir es una forma de resistencia, y vivir bien es la mejor venganza. Cada día que vivo con alegría, cada momento que creo recuerdos felices con mi familia, cada foto que tomo celebrando la belleza del mundo, todo esto es mi victoria sobre aquellos que intentaron destruirme. Y esta es una victoria que nadie puede quitarme, ni quitársela a ustedes. Antes de despedirnos, tengo una petición especial que hacer. Si esta historia tocó tu corazón, si algo de lo que dije te hizo sentido, por favor comparte este video. No por mí, sino por todas las niñas, niños, mujeres y hombres que están sufriendo en silencio, atrapados en ciclos de abuso que parecen no tener fin. A veces, lo único que necesitamos para dar el primer paso es saber que alguien ha caminado por este sendero antes, que es posible llegar al otro lado, que hay esperanza. Da like, suscríbete a Cuentos de Abuelos y activa la campana de notificaciones. Esto ayuda a que nuestro mensaje llegue a más personas que tal vez desesperadamente necesiten escucharlo. Comparte ahora con alguien que creas que necesita una luz al final del túnel. Tu acción podría literalmente salvar una vida. Y dime en los comentarios una palabra que represente lo que sentiste al escuchar mi historia. Podría ser esperanza, valor, superación o cualquier otra que tocara tu corazón. Quiero conectar contigo, quiero que sepas que estoy leyendo cada comentario, que estamos juntos en este viaje. Haz esto ahora, no esperes ni un minuto más, porque en algún lugar alguien está perdiendo la esperanza en este mismo momento y tu acción puede hacer toda la diferencia. Gracias por escucharme. Gracias por darme la oportunidad de transformar mi dolor en algo que puede ayudar a otros. Como siempre digo en mis clases de fotografía, la luz más hermosa es la que logra atravesar la oscuridad.